En el principio de esta historia, el hombre al que el mundo conocería como el padre de muchas naciones que vivían en la tierra de Ur de los Caldeos. Su nombre era Abram y su vida transcurría en relativa tranquilidad. Pero Dios tenía aviones mayores para él. Una noche, en medio del silencio de las estrellas, Dios se reveló a Abram con un llamado que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia. El Señor le habló con palabras claras y firmes. Le ordenó dejar atrás todo lo que conocía, su tierra, sus parientes y la casa de su padre. Era una llamada radical. Sin ninguna promesa concreta de lo que le aguardaba, Abram debía emprender un viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, Dios le dio una promesa. Le dijo que lo llevaría a una tierra especial y que haría de él una gran nación. Sus descendientes serían incontables, como el polvo de la tierra. Ya a través de él, todas las familias del mundo serían bendecidas. Abram no vaciló. Con una fe inquebrantable, reúne a su familia, sus siervos y todos sus bienes. Junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, dejaron atrás la comodidad y seguridad de Ur para seguir el mandato divino. El viaje sería largo, plagado de pruebas, pero Abram caminaba guiado por una fe que no requería explicaciones. Abram emprendió el viaje confiando en la promesa que le había sido revelada. El camino era arduo, lleno de incertidumbres. Atravesaron vastos desiertos, montañas y tierras extranjeras. La caravana avanzaba con determinación, siempre bajo la vigilancia de los cielos, que parecían recordarles la presencia de aquel que los había llamado. Abram no sabía exactamente a dónde iba, pero la fe en la voz de Dios lo impulsaba. Finalmente, llegaron a la tierra de Canaán. Abram recorrió esas tierras con asombro. Era una tierra fértil, un lugar que prometía abundancia, pero también estaba habitado por pueblos poderosos. A pesar de ello, Dios volvió a manifestarse y confirmar su promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Abram, agradecido, construyó allí un altar en honor a Dios. Ese altar no solo representaba su adoración, sino también el reconocimiento de la soberanía divina sobre su destino. Sin embargo, la vida en Canaán no sería sencilla. Un tiempo después, una gran hambruna azotó la región. Sin otra opción, Abram decidió descender a Egipto en busca de provisiones. Pero esta etapa del viaje traería consigo nuevos desafíos, pruebas que pondrían a prueba su fe y su carácter. Cuando Abram y su caravana llegaron a Egipto, una nueva preocupación surgió en su corazón. Sabía que su esposa Sarai era una mujer de extraordinaria belleza, y temió que los egipcios pudieran matarlo para tomarla. Por ello, le pidió a Sarai que dijera que era su hermana, buscando protegerse de cualquier peligro. Tal como Abram había previsto, los oficiales del faraón notaron la belleza de Sarai y la llevaron al palacio. El faraón trató a Abram con generosidad, otorgándole riquezas y ganado. Sin embargo, este engaño no pasó desapercibido ante Dios. Una serie de plagas comenzó a afectar al faraón y a su casa. Al descubrir la verdad sobre Sarai, el faraón, indignado pero temeroso, confrontó a Abram. Le devolvió a Sarai y le ordenó abandonar Egipto con todo lo que poseía. Abram regresó a Canaán con más riquezas de las que tenía antes, pero también con una lección valiosa sobre las consecuencias de actuar por temor en lugar de confiar plenamente en la protección divina. La vida continuaba, y con cada paso, la promesa de Dios seguía guiando sus acciones. Abram y su sobrino Lot habían acumulado muchas posesiones durante sus viajes. Tanto ganado, siervos y riquezas generaban tensiones entre sus pastores. La tierra no podía sostener a ambos grupos juntos. Para evitar conflictos, Abram propuso a Lot que se separaran pacíficamente. Con generosidad, le permitió a Lot elegir primero la tierra que deseara. Lot, observando las llanuras fértiles del Jordán, eligió establecerse cerca de la ciudad de Sodoma, una región próspera pero conocida por su gran perversidad. Abram, por su parte, permaneció en las regiones montañosas de Canaán. Tras esta separación, Dios volvió a hablar con Abram,
reafirmando su promesa. Desde lo alto, le pidió que mirara en todas direcciones. Toda esa tierra sería para su descendencia. Serían tan numerosos como el polvo de la tierra, imposibles de contar. Con renovada esperanza, Abraham construyó otro altar en Hebrón, reafirmando su compromiso con el plan divino. Las pruebas continuaban, pero cada altar erigido era una declaración de fe en la promesa que todavía estaba por cumplirse. No mucho tiempo después, Lot se vio envuelto en un conflicto bélico. Una coalición de reyes invadió Sodoma y las ciudades vecinas, llevándose a Lot y sus posesiones como botón de guerra. Al enterarse, Abraham no dudó en actuar. Reunió a sus hombres entrenados, apenas unos cientos, y emprendió una misión de rescate. En una hazaña sorprendente, Abraham derrotó a los invasores en una emboscada nocturna, rescatando a Lot y recuperando todos los bienes saqueados. A su regreso, el rey de Sodoma le ofreció una recompensa, pero Abraham rechazó cualquier beneficio material. Declaró que no quería que nadie, excepto Dios, tuviera el derecho de decir que lo había enriquecido. Este acto de integridad consolidó aún más su posición como un hombre de fe y rectitud. Fue en ese momento que apareció un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino. En respuesta, Abraham le dio el diezmo de todo, reconociendo la autoridad espiritual de aquel sacerdote. Este encuentro fue un recordatorio de que el viaje de fe de Abraham estaba en armonía con un propósito superior, uno que involucraba no solo su propia familia, sino también una redención futura que alcanzaría a toda la humanidad. A pesar de todo lo que había vivido, los años pasaban y Abraham seguía sin tener hijos. La promesa de convertirse en una gran nación parecía cada vez más lejana. Un día, Dios volvió a hablarle en una visión. Abraham, angustiado, expresó su preocupación. «Señor, ¿qué me darás si continúas sin hijos? Mi herencia será para uno de mis siervos». Pero Dios le respondió con una declaración poderosa. «No será tu siervo el que heredará tus bienes, sino un hijo nacido de tu propia carne». Luego, llevó a Abraham fuera de su tienda y le pidió que mirara al cielo. Las estrellas brillaban innumerables sobre él. «Así será tu descendencia», le dijo el Señor. Abraham creyó en esta promesa y Dios lo demostró justo a causa de su fe. Para ratificar su promesa, Dios hizo un pacto solemne con Abraham. Le ordenó preparar una serie de animales para el sacrificio. Al caer la noche, un profundo sueño cayó sobre Abraham y en medio de la oscuridad, una visión se manifestó. Dios le reveló que sus descendientes serían extranjeros en una tierra ajena, donde sufrirían opresión durante 400 años, pero al final quedarían liberados con grandes riquezas. Luego, una llama de fuego pasó entre las partes de los animales sacrificados, sellando el pacto. Abraham comprendió que estaba participando en un plan divino que trascendía su propia vida. Sin embargo, la prueba más difícil de su fe estaba aún por llegar. El tiempo continuaba su implacable marcha, y Sarai, la esposa de Abraham, seguía sin concebir. La frustración y el dolor de la espera se acumulaban. Sarai, desesperada, propuso una solución que era culturalmente aceptada en aquella época: que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Abraham accedió y Agar quedó embarazada. Sin embargo, este plan trajo consigo tensiones inesperadas. Al quedar embarazada, Agar comenzó a menospreciar a Sarai, lo que provocó un profundo conflicto entre ambas mujeres. Sarai se quejó ante Abraham, quien le dijo que actuaría como considerara mejor. Sarai trató a Agar con dureza, y ésta huyó al desierto. En ese momento de desesperación, un ángel del Señor se le apareció a Agar junto a un manantial. El ángel le dijo que regresara y se alguna vez a Sarai, pero también le prometió que su hijo sería el padre de una gran nación. Le ordenó que llamara al niño Ismael. Agar obedeció, y poco después dio a luz a Ismael, el primer hijo de Abraham. Aunque Abraham amaba a Ismael, este no era el hijo de la promesa. Dios tenía otros planos, y pronto volvería a hablar con Abraham para reafirmar su propósito. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente y le habló con gran solemnidad. Le dijo:
Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Luego, Dios hizo una renovación de su pacto, pero esta vez con un detalle significativo, cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. De igual manera, Sarai pasó a llamarse Sara, que significa princesa. Dios le prometió que Sara le daría un hijo. Ante estas palabras, Abraham se postró rostro en tierra, pero no pudo evitar reírse internamente. Pensaba en su avanzada edad y en la de su esposa, ahora de 90 años. Aún así, Dios insistió: Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto eterno. Como señal de este pacto, Dios ordenó que todos los varones de la casa de Abraham fueran circuncidados. Este acto sería un recordatorio perpetuo de la alianza entre Dios y su pueblo. Abraham obedeció sin demora, cumpliendo el mandato ese mismo día. Tiempo después, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, 3 hombres se le aparecieron. Reconociendo su importancia, corrió a recibirlos y les ofreció hospitalidad. Preparó una comida abundante y les pidió que descansaran bajo la sombra. Durante la comida, uno de los visitantes le hizo una declaración sorprendente. El próximo año, en esta misma época, Sara tendrá un hijo. Desde el interior de la tienda, Sara escuchó estas palabras y se rió con escepticismo. Era difícil de creer, dado su avanzado estado de edad. Sin embargo, el visitante, que era el Señor mismo, preguntó: ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Avergonzada, Sara negó haber reído, pero el Señor le respondió con firmeza: Sí, te has reído. La promesa estaba hecha y el tiempo de espera estaba llegando a su fin. Después de confirmar la promesa del nacimiento de Isaac, los 3 visitantes se levantaron para dirigirse hacia Sodoma. Abraham los acompañó un tramo, y fue entonces cuando el Señor decidió revelarle lo que estaba a punto de hacer. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían caído en una profunda maldad y el clamor de sus pecados había llegado hasta Dios. Él estaba dispuesto a juzgar y destruir esas ciudades. Al escuchar esto, Abraham, consciente de que su sobrino Lot vivía en Sodoma, se acercó a Dios con valentía. Con profundo respeto le preguntó: ¿Destruirás al justo junto con el impío? Supón que hay 50 justos en la ciudad. ¿Los destruirás también? Dios le respondió: Si encuentro 50 justos en la ciudad, no la destruiré. Pero Abraham, sabiendo lo corrupta que era la ciudad, continuó intercediendo. Con cada nueva petición, reduzca el número de justos necesarios. Primero a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente 10. Dios le aseguró que, si se encontraban siquiera 10 justos en Sodoma, no la destruiría. Con esta respuesta, Abraham quedó en paz, y los visitantes continuaron su camino. Al llegar a Sodoma, 2 de los visitantes, que eran ángeles, encontraron a Lot sentado a la puerta de la ciudad. Lot los reconoció como mensajeros divinos y les ofreció hospedaje en su casa. Sin embargo, aquella noche los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para abusar de ellos. Lot intentó proteger a sus huéspedes, pero la multitud enfurecida se volvió violenta. Los ángeles intervinieron, cegando a los atacantes y ordenando a Lot que reuniera a su familia y se preparara para abandonar la ciudad. La destrucción era inminente. Al amanecer, los ángeles apresuraron a Lot, su esposa y sus 2 hijas a salir de la ciudad. Les dieron una advertencia clara: no miren atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Lot y su familia huyeron hacia un lugar seguro, pero en el camino, su esposa, desobedeciendo la advertencia, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente aquellas ciudades junto con sus habitantes. Desde lo alto, Abraham contempló el humo que se elevaba desde la tierra, como si fuera el humo de un horno. La justicia divina había sido ejecutada, pero Lot y sus hijas se salvaron por la misericordia de Dios. Finalmente, llegó el momento que Abraham y Sara habían esperado durante tantos años. Tal como Dios había prometido, Sara quedó embarazada y dio a luz a un hijo en su vejez. Abraham, lleno de alegría y gratitud, le puso por nombre Isaac, que significa risa,
recordando la incredulidad que ambos habían sentido cuando recibieron la promesa. En obediencia al pacto, Abraham circuncidó a Isaac a los 8 días de nacido. Este niño era el cumplimiento de una promesa divina que había desafiado toda lógica humana. A través de él, Dios comenzaría a formar una nación especial, tal como lo había declarado desde el principio. El gozo de Sara era inmenso. Ella dijo: «Dios me ha hecho reír y todos los que lo oigan se reirán conmigo». Sin embargo, no todo sería tranquilidad. Las tensiones familiares reaparecieron cuando Ismael, el hijo de Agar, comenzó a burlarse de Isaac. Sara, molesta por el comportamiento de Ismael, pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Aunque esta petición angustió a Abraham, Dios le ordenó que escuchara a Sara. Le aseguró que, aunque Isaac era el heredero de la promesa, también haría de Ismael una gran nación. Con pesar, Abraham despidió a Agar e Ismael, enviándolos al desierto con provisiones. Cuando las provisiones se agotaron, Agar se desesperó, temiendo por la vida de su hijo. Sin embargo, Dios no los había olvidado. Un ángel se apareció a Agar, le mostró un pozo de agua y le reiteró la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. Así, Agar e Ismael sobrevivieron y se establecieron en el desierto. Ismael creció y se convirtió en un arquero experto, y su descendencia también se multiplicó, cumpliendo la palabra de Dios. Cuando Isaac era ya un joven, Dios sometió a Abraham a la prueba más difícil de su vida. Le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama, y ofrécelo como holocausto en la región de Moría». Aunque su corazón estaba destrozado, Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó el asno, tomó a 2 de sus siervos y a Isaac, y emprendió el viaje. Después de 3 días de camino, llegaron al lugar señalado por Dios. Abraham construyó un altar y colocó la leña sobre él. Luego, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Justo cuando alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, una voz del cielo lo detuvo. «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho». Dios había visto la obediencia y la fe inquebrantable de Abraham. En ese momento, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral. Lo sacrificó en lugar de su hijo y llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá». Después de la prueba en el monte Moría, Dios volvió a reafirmar su promesa a Abraham. Le declaró que debido a su obediencia, su descendencia sería bendecida más allá de toda medida. Serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Además, Dios le aseguró que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia. Esta promesa se convertiría en el fundamento de la identidad del pueblo elegido, marcando un propósito divino que se extendería a las generaciones futuras. Abraham regresó a su hogar en paz, sabiendo que había cumplido con el propósito de Dios. Sin embargo, aún quedaban desafíos por delante en sus últimos años de vida. Con el paso del tiempo, Sara, la compañera fiel de Abraham, falleció en la tierra de Canaán a la edad de 127 años. La muerte de Sara trajo un profundo dolor a Abraham, quien buscaba un lugar adecuado para enterrarla. Aunque habitaba en Canaán, aún no poseía tierras propias. Abraham se acercó a los hititas, los habitantes de aquella región, y pidió comprar una cueva para sepultar a su esposa. Los líderes hititas le ofrecieron cederle la tierra gratuitamente, pero Abraham insistió en pagar un precio justo. Negoció con Efrón, un propietario de tierras, y acordaron la compra de la cueva de Macpela, junto con el campo circundante, por 400 piezas de plata. Este acto fue significativo, ya que marcó la primera propiedad legítima de Abraham en la tierra prometida. Allí, en la cueva de Macpela, Abraham sepultó a Sara, asegurando que su linaje tendría un lugar de descanso en la tierra que Dios les había prometido. Con la muerte de Sara, Abraham comenzó a pensar en el futuro de su hijo Isaac. Sabía que debía encontrarle una esposa, pero no quería que Isaac se casara con una mujer de los cananeos. Por ello, llamó a su siervo de mayor confianza y le dio una misión crucial: viajar a la tierra de sus antepasados para buscar una esposa para Isaac. El siervo, bajo juramento,
emprendió el largo viaje hacia la región de Aram. Al llegar, oró a Dios pidiendo una señal. La joven que le ofreciera agua a él y también a sus camellos sería la elegida por Dios. No mucho después de terminar su oración, apareció Rebeca, una joven de gran belleza y bondad. Ella cumplió exactamente con la señal que el siervo había pedido, mostrando hospitalidad y generosidad. El siervo, convencido de que Dios había guiado sus pasos, fue recibido en la casa de la familia de Rebeca. Tras explicar su misión, la familia aceptó el matrimonio y Rebeca decidió partir con él. Al llegar a Canaán, Isaac la recibió con alegría, y al tomarla como esposa, encontró consuelo tras la pérdida de su madre. Abraham vivió muchos años después de estos eventos, alcanzando la edad de 175 años. Durante ese tiempo, se volvió a casar con una mujer llamada Setura, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, antes de morir, Abraham se aseguró de que Isaac seguiría siendo el único heredero de la promesa divina. A los demás hijos les dio dones y los envió a tierras lejanas para evitar disputas. Finalmente, Abraham falleció en paz, lleno de días y rodeado de su familia. Isaac e Ismael se reunieron para darle sepultura junto a Sara en la cueva de Macpela. Así terminó la vida de un hombre que había caminado en fe, obedeciendo el llamado de Dios y confiando en promesas que se extenderían mucho más allá de su tiempo en la tierra. El impacto de la vida de Abraham no se limitó a su propia generación. A lo largo de los siglos, su nombre se convertiría en símbolo de fe y obediencia en las tres principales religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. La promesa de Dios a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia se cumpliría de manera definitiva con el nacimiento de un Salvador, descendiente directo de su linaje. Abraham fue, es y seguirá siendo un ejemplo de lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su vida nos enseña que la fe no se trata de entender cada paso del camino, sino de avanzar confiando en la guía divina. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo.